Es un gran mímico. Yo quería ofreceros, a mí me gustan mucho los juegos de palabras y a mí, cogiendo la oportunidad de los pueblos, yo voy a hacer un juego de palabras con bastantes provincias y sobre todo con bastantes regiones y sobre todo con bastantes ciudades. Y me gustaría ofreceros cómo se declararía cualquier ciudad, una ciudad cualquiera a otra. ¿Se lo imaginan? Escuchen por un momento, presten atención y hagan su juego de palabras. ¿Cómo se declararía Japón a la China? Japón le dijo a la China: ¿sería tan amable de escucharme un momento? Beirut, usted. Hace tiempo que usted es de mi Belgrado. Italia, como hoy, hace una semana que la sigo. Usted me creerá Bulgaria, pero es que Nigeria se da cuenta de que vivo, de que Egipto. La verdad es que sentí el suave olor de la Polonia que usted es Rusia y desde entonces siento la Rumanía de llevarla de mi Brasil. Ya ve, Atenas la conozco y ya la quiero. Chile interesa, podríamos llegar a más Honduras y lo pasaríamos Paraguay, siempre respetándola y sin tocar ni su Praga ni su Cuba. ¿Qué le París? Claro, que si yo no le hago Grecia, Hungría u otro, podríamos estar dos unidos y así conocernos mejor. Ande y no sea Guatemala conmigo. Perú, si usted Colombia de opinión, eso me bolivia mucho. Además, yo sé que usted es Libia y aseada, y antes de nada podríamos ir a Albania para eliminar la Budapest de Titicaca y Sudán. Y de paso, Chicago, pues mejor. Chipre nos llevaríamos bien. Viviendo con usted comería Panamá. Perú, ¿es que no te das cuenta de que te quiero por tu belleza, por tu aroma, Portugal? Sea Viena y dígame que sí. Soría tan bonito tenerla porque usted mana salud, mana bondad, mana agua. No tiene ni guinea de lo que la quiero. Bueno, me despido, pero si algún día quieres llamarme, Dinamarca mi número de teléfono y vendré a tu lado. Tendré Palencia y esperaré. ¿Y tú, Irak a la cita? Addis Abeba.